Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lo Básico sobre Parlantes. Bueno, yo creo que a esta altura ya nosotros sabemos lo que es una frecuencia baja y que hay unos componentes pasivos que se utilizan en los divisores de frecuencia, como este, por ejemplo, que es una bobina, que nos va a ayudar a que un parlante trabaje en las frecuencias adecuadas, ya que a un parlante le van a estar entrando todas las frecuencias. Sabemos que un parlante, entre más grande sea, va a generar mucho más bajo, debido a que va a mover más masa de aire. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pongamos el parlante, el tamaño que sea, lo ponemos directamente a la salida del amplificador, según la frecuencia a la cual esté acondicionado ese amplificador, lo haya acondicionado el fabricante, todas esas frecuencias van a entrar a este parlante. Entonces, lo que se busca es que cada parlante genere la frecuencia adecuada. Si yo quiero que este parlante me trabaje con frecuencias bajas, no puedo conectar el terminal, los cables directamente a este parlante. Para ello uso la bobina, que es esta. Nos toca calcularla según la frecuencia de corte que querramos. Si sabemos que las frecuencias bajas van de 20 Hz a 200 Hz, corrijo. Entonces, según mi bobina, yo hago el cálculo y permito que este parlante trabaje en el rango de las frecuencias bajas. Sea que me trabaje a 40, 60, 80, todo depende del cálculo de la bobina. Esto yo creo que ya nos queda claro. Ya tienen las fórmulas, ya ustedes saben cómo hacerlo. Entonces, eso es un avance, eso quiere decir que ustedes han aprendido y que ustedes van avanzando y que cada día van a ir mejorando. Así aprendí yo y así estoy aprendiendo, porque yo también cada día aprendo cosas nuevas. Luego tenemos lo que son los tweeters, los parlantes de frecuencias altas, que es prácticamente este tipo de parlante que viene sellado aquí. Es bastante pequeño. Entre más pequeño sea un parlante, más frecuencia alta nos va a generar. Cuando yo digo frecuencia alta, porque ahí se da una confusión, muchas veces la gente piensa que la frecuencia alta es mucho volumen, pero resulta que entre más alta sea la frecuencia en un parlante, menos se va a percibir. Va a tener mayor velocidad, el sonido va a ser más agudo y casi no lo percibimos. De ahí que la importancia de también calcular el capacitor que se necesita para este tipo de parlantes. Entonces, las frecuencias altas van de los 1200 Hz a 16000 Hz, a veces hasta 20000 Hz. Algunas veces se utilizan de 1200, 2000 Hz a 6000 Hz, según la frecuencia de corte que usted quiere que trabaje este parlante. Entonces, para ello utilizamos capacitores. Ya hemos aprendido que se usan capacitores de 0.5 microfaradios a 10 microfaradios. Esto ya lo dejamos como una clase que se sabe. Ya esto no vamos a preguntar qué capacitor me sirve para... No, ya tienen las fórmulas, ya usted tiene los videos donde se explica cuáles son los condensadores que nos van a valer para frecuencias altas. Ustedes van allá a mi canal de YouTube, Lo Básico sobre Parlantes. Tienen listas de reproducción y ahí encuentran el área de los tweeters y de los condensadores. Entonces, este punto y el punto de los bajos, pues ya eso lo descartamos para que vayamos entrando a otro campo un poquito más avanzado. Ya esto, por ejemplo, ya sabemos que entre más pequeño sea un parlante, frecuencias altas, muy elevadas, que podemos hacer combinaciones. Podemos poner tres tweeters, podemos poner a trabajar un tweeter en una frecuencia, el otro en otra frecuencia y el otro en otra frecuencia, pero todas ellas dentro del rango de las frecuencias altas. Uno me puede trabajar con una frecuencia de corte de 4000 Hz, otro me puede trabajar en una frecuencia de corte de 7000 Hz, el otro me puede trabajar en una frecuencia de corte de 9000 Hz, un ejemplo. Y también dependiendo de los tamaños, porque yo puedo poner un tweeter grande, que lo máximo son 6 pulgadas, hemos visto tweeter de 6 pulgadas, de membrana con unas bobinas impresionantes. Podemos poner uno de 4 pulgadas y podemos poner uno de 1 pulgada. Y vamos a tener sonidos diferentes, pero dentro del rango de las frecuencias medias. Entonces, esto ya queda ahí plasmado, no hay necesidad de volver a preguntar que cuál es el condensador, que no. Ya sabemos que según la frecuencia de corte hay que hacer el cálculo de la impedancia, corrijo, de la impedancia que tiene el parlante. Entonces, según el cálculo nos va a decir el condensador más adecuado es este. Yo quiero una frecuencia de corte tal, mi parlante tiene 8 ohmios, tiene 4 ohmios, tiene 6 ohmios, tiene 2 ohmios. Entonces la fórmula nos va a decir cuál es el capacitor o el condensador más adecuado. Eso se va ya a la lista de reproducciones, tiene los condensadores, tiene la fórmula y así se evitan de preguntar porque pues ya están listicos, no es sino verlos, no es sino ir ahí a la lista de reproducción, ¿vale? Ahora vamos con el otro que también es bastante interesante, ya que algunos parlantes, antiguamente nosotros usábamos parlantes de 4, perdón, a ver si corrijo, si eran de 4, de 5 pulgadas para frecuencias medias. Por lo general se ponían dos, se ponía un bajo de 15, dos medios de 5 pulgadas aproximadamente. Se colocaba también una corneta de la marca Unison, de metal, y se colocaba un tweeter de la marca Unison, también de metal, con una bobina pequeñita, pero generaba unas frecuencias elevadísimas. Entonces, lo que son los parlantes de frecuencias medias, estos trabajan en el rango de 200 Hz a 1200, pues la gente dice 2000 Hz, pero bueno. Los libros antiguos hablaban de 200 a 1200 Hz.
Este parlante lo que va a recibir son frecuencias un poquito de bajo y también va a recibir un poquito de frecuencias altas. No muy elevadas porque no lo vamos a preparar para ello. Vamos a prepararlo en un punto donde algunas voces, donde algunos instrumentos musicales trabajen, ruidos, bueno, siempre en el entorno hay armónicos o en las orquestas o en los discos, temas musicales, bueno, es una combinación de armónicos que van a tener la nota principal y se va a desarrollar aquí. Entonces nosotros, si queremos que este parlante nos trabaje en esa frecuencia, pues ya hemos aprendido que se usa una combinación de un filtro paso alto con un filtro paso bajo. En este caso tenemos un filtro paso alto que va a evitar que este parlante que tenemos aquí, que este tipo de parlante, le entre en frecuencias demasiado bajas, según el cálculo. Ahí tenemos la fórmula, cómo hacerlo. Es la combinación de las dos fórmulas anteriores. Y luego también tenemos una bobina, que esta bobina lo que va a hacer es que a este parlante no le entren demasiado frecuencias altas. Entonces, si vienen muchas frecuencias bajas, este las va a frenar. Y si vienen muchas frecuencias altas, este las va a frenar. Entonces, es como si lo tuviéramos encajado supongamos, 200, 500 Hz, 500 Hz y 2000 Hz, un ejemplo. Entonces, si vienen menos de 500 Hz, esto no lo va a dejar entrar. Y si vienen frecuencias más elevadas de 2000 Hz, este las va a frenar. Y este parlante me va a dar un sonido de frecuencias medias, sea del tamaño que sea. Lo que tenemos que tener en cuenta o presente es la impedancia del parlante. Si este tiene 4 ohmios, yo a este parlante no le puedo poner este mismo filtro de cruce, sino que tengo que ponerle otro. Si tiene 8 ohmios, lo mismo. Siempre hacer la fórmula. Porque si nosotros queremos hacer bien nuestros montajes, bien nuestras instalaciones, pues hay que hacer fórmulas y toca sacrificarse. Entonces, si yo tengo un capacitor de 30 microfaradios para un parlante de 4 ohmios y una bobina de 1 milihenry para un parlante de 4 ohmios, este filtro de cruce no me va a valer para un parlante de 8 ohmios, porque la frecuencia de corte va a ser distinta. Y si la pongo en un parlante de 2 ohmios, la frecuencia de corte va a ser distinta. Eso tengámoslo en cuenta, que ese era el fenómeno que se daba con el condensador de 2.2 microfaradios. No, ¿cuál es el mejor? El de 2.2. Y se le ponía un tweeter de 2 ohmios, de 4 ohmios, de 6 ohmios, de 8 ohmios, no teniendo presente que hay unas fórmulas y que dependiendo de la frecuencia de corte también me va a dar un buen sonido. Podemos poner a un parlante un condensador y lo podemos dañar o puede distorsionar o no nos va a dar el sonido que quiera, así trabaja en la frecuencia que sea. Y por ejemplo, los parlantes tienen muchas estructuras, vienen fabricados de diferentes diseños. Y eso es lo que hay que tener presente, que cada fabricante elabora su parlante. Por ejemplo, este es un parlante que venía en una torre que conseguí de 4 parlantes. Y los 4 parlantes trabajan todas las frecuencias y el sonido era impresionante, con su filtro de cruce, pero activo, ¿no? En la misma amplificador. Entonces, si este parlante me genera frecuencias medias y está en el rango que es, yo no le voy a saturar esas frecuencias, tampoco le voy a disminuir. Voy a tratar de que si lo pongo en un equipo que no tiene un filtro de cruce activo, al menos me trabaje en las frecuencias que yo necesito. Porque yo puedo modificar las frecuencias de este parlante y lo puedo poner a sonar como no es. Y si yo lo pongo directo y yo noto que este parlante tiene buenas frecuencias altas, buenas frecuencias medias y buenas frecuencias bajas, digo, voy a ponerlo a trabajar en tal frecuencia sin que se afecte el sonido. Pero para ello hay que hacer la fórmula, hay que sacar los cálculos para que nos trabaje bien. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo otro son las conexiones, que son muy importantes. Esto también ustedes tienen los videos para una conexión en serie. Por ejemplo, la conexión en serie es cuando tenemos un parlante. Yo tengo un parlantito. No soy el mejor dibujante, pero bueno, tengo otro parlantito aquí, ¿no? Entonces, yo tengo un positivo, un negativo y un negativo. Este tiene 8 ohmios, este tiene 8 ohmios. Entonces, la serie de dos parlantes es unir un negativo con un positivo, ¿vale? Voy a tener una entrada positiva y voy a entrar una entrada negativa. ¿Cuándo utilizo yo este tipo de instalación? Cuando mi componente necesita unificar o necesita tener una impedancia acorde al amplificador. Si mi amplificador viene preparado para 16 ohmios, yo no le puedo poner un parlante de 8 ohmios. Tengo que conseguirme un parlante que tenga 16 ohmios. Pero si yo en el mercado no consigo un parlante de 16 ohmios, si no lo consigo, vamos a quitar aquí esto. Si yo no consigo un parlante de 16 ohmios, ¿qué tengo que hacer? Conseguirme dos parlantes de 8, ponerlos en serie y esto se va a sumar. 8 más 8 nos va a dar 16 ohmios. No es que me voy a conseguir un parlante de 10 ohmios y luego me consigo un parlante de 6 ohmios. No, esto no lo hagamos nunca. No, porque estos dos parlantes que vamos a tener aquí tienen que tener la misma impedancia y lo otro es que tienen que tener la misma potencia. Si mi equipo viene a 16 ohmios, un ejemplo, y la potencia son 200 watts,
por canal, yo tengo que compensar esto. Entonces, si mi bajo va a recibir un 50% de este valor, que serían 100 watts aproximadamente, pues yo trataré de que ese 50% esté acorde a esta potencia. No voy a poner un valor inferior. Entonces, si esto tiene, por ejemplo, digamos que nos va a quedar en 100 watts, este parlante o esta instalación tiene que tener 16 ohmios, 100 watts, por ejemplo. Y ya los otros 100 watts va a venir un 60%, perdón, vamos a corregir aquí. Tengo el parlante de bajo, un ejemplo, tengo mi parlante de bajo con un 50%, ¿vale? Luego tengo un parlante de frecuencias medias. Este parlante tiene que tener como mínimo un 60%, un 70% de ese porcentaje. Entonces, a nosotros nos quedaban 100 watts, esos 100 watts, un 70%, pues supongamos que sean 70 watts, un 70%, ¿vale? Y luego tenemos el tweeter, que este tweetercito nos va a alcanzar a recibir un 20, un 10%, pongámosle el 30% que está aquí, ¿no? Entonces, este valor va a llegar aquí. Entonces, aquí va a tener, bueno, aquí me haría falta un poquito más, porque este sería el 100. En este valor aquí sería el 100. Vamos a corregir. Vamos a corregir aquí. Que es el 50%, ¿vale? El 50% de 200, ¿vale? El 50% de 200 sería 100. Ahí corrijo. Entonces, aquí vamos a tener la mayor carga. Aquí vamos a tener una carga mucho inferior. Y aquí vamos a tener una carga bastante inferior. Entonces, aquí tenemos 100, 170 y 30. Vamos a tener los 200 watts. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Que estos amplificadores, perdón, que estos parlantes me trabajen en ese valor. De ahí la importancia de hacer una instalación en serie. No la hago por hacerla. No la hago por combinar cualquier parlante. No, la hago o la realizo porque mi equipo necesita una potencia acorde. Va a trabajar sobrado, va a trabajar a gusto. El equipo no se va a recalentar, no se nos va a cansar, no se nos va a agotar, porque esto necesitamos que él trabaje sobrado, que él trabaje bien. Este sería una parte. Ya luego estaremos viendo lo que es la conexión en paralelo, que es una conexión también bastante importante, bastante interesante, que hay que tenerla en cuenta. Y luego le daremos un repaso a la conexión mixta, debido a que muchas veces tenemos que combinar parlantes para que de esa manera podamos tener la impedancia acorde y también la frecuencia dependiendo de los componentes que tengamos. Porque yo puedo poner en conexión mixta parlantes de frecuencias altas, parlantes de frecuencias medias o parlantes de frecuencias bajas según lo que yo necesite. Bueno, luego pasaremos en el próximo video con esa parte de la conexión en paralelo, que es muy importante, que a veces nos enredamos un poquitico con ella, y también la conexión mixta. Bueno, chao. Un abrazo para todos.